Gran avance en la búsqueda del asesino. Ahora sabemos cuál fue el arma homicida que, según las autoridades, se usó en el asesinato en Burning Man. Lo que nos puede decir sobre el asesino que dejó a este hombre en un charco de sangre en el famoso festival de arte que surge en el desierto, atrayendo a decenas de miles de personas y que desde entonces ha desaparecido. Este es el caso presentado por Law and Crime. Soy Cristóbal Stewart. Hay muchos obstáculos para que las autoridades resuelvan el asesinato en Burning Man. Considera el lugar del crimen, en un desierto en una ciudad de tiendas de campaña desaparecida. Además, no hay servicio celular, por lo que los videos llegan de forma esporádica desde el fin del festival. Pero parece que las autoridades tienen una pieza clave de evidencia, y esa es el arma homicida. Autoridades de Nevada esperan que al dar nuevos detalles, encuentren al asesino de Vadim Kruglov, de 37 años. Él es originario de Rusia, pero vivía en el estado de Washington. Sus amigos dicen que era un artista que ayudó a construir una instalación de arte en Burning Man. La oficina del sheriff de Pershing anunció la causa oficial de muerte. Los agentes dicen que Kruglov murió por una sola puñalada en el cuello. Publicaron una imagen del arma homicida. Te la mostraré pronto. Hablaremos sobre lo que esto podría significar respecto al sospechoso, quién es, en qué pensaba y si fue un asesinato planeado. Vamos a desglosar cómo llegamos a este punto antes de hablar de eso, porque quiero mostrarte este video de lo que parece ser Vadim Kruglov dibujando el campamento, una instalación artística para Burning Man. Un amigo lo llamó un verdadero héroe de Burning Man, siempre dispuesto a ayudar a los demás. Un amigo compartió este video celebrando en Burning Man días antes de morir. Ahora, Kruglov fue asesinado la noche del 30 de agosto y sí tomó varios días para que el alguacil local lo identificara. Ahora, déjame contarte cómo lo encontraron y con qué están trabajando los investigadores mientras intentan resolver lo que sigue siendo un misterio incluso semanas después. Ahora, si no estás familiarizado con Burning Man, es mucho para asimilar cuando ves fotos del evento. Se lleva a cabo en Black Rock City, Nevada, y puedes ver que está en la parte noroeste del estado, una zona muy rural y desértica de Nevada. Está a más de 2 horas al norte de Reno. Ahora, cuando hacemos zoom en Google Maps, puedes ver esta especie de forma de media luna. Cada año, unas 80,000 personas construyen esa ciudad temporal de campamento para Burning Man, cerca del Día del Trabajo. Festival de arte de 9 días hasta el Día del Trabajo. La gente se reúne, se disfraza, hace fiestas y celebra arte y cultura. Ahora, el clímax del evento es la quema del hombre, que es una instalación artística que se prende fuego. Esta es una foto de eso de un evento anterior. La oficina del sheriff del condado de Pershing, Nevada, informó que el sábado 30 de agosto, cerca de las 9:14 de la noche, agentes acudieron tras recibir un aviso de asistentes del festival, quienes hallaron a Kruglov en un charco de sangre en el suelo justo cuando el hombre empezaba a arder. Agentes informaron que entrevistaron a personas cercanas. Recopilaron pruebas y acordonaron la parte de la ciudad temporal de campamento donde encontraron a Kruglov. Las autoridades anunciaron que él era la víctima hasta días después. El forense informó que lo identificaron por sus huellas dactilares. Ahora, antes de que fuera identificado, sus amigos habían publicado fotos de él en redes sociales diciendo que le habían perdido la pista y que estaba desaparecido. Ahora, mientras tratamos de reconstruir exactamente lo que sucedió y con quiénes pudo haber hablado la policía, el reportero de Hollywood habló con una mujer que dijo que estuvo en la fiesta donde Vadim Kruglov desapareció y que ella ayudó a notificar a las autoridades. Ella contó que al salir de Burning Man vieron a una mujer haciéndoles señas para detenerse. Esto fue lo que ella dijo. Salimos y una mujer nos hizo señas. Bajamos la ventana y tranquila nos dijo que alguien en su tienda se estaba desangrando y quizá estaba muerto. Ella dijo que la mujer les dijo que no querían tocar a Vadim. Ahora, los investigadores pueden tener muchas cosas en su contra en este caso, pero parece que no solo tienen a una testigo como esa con la que tal vez hablaron, sino que también quizás la pieza más crucial de evidencia es el arma homicida. Y dicen que la tienen. Esta es la imagen que publicó el sheriff del condado de Pershing. Dicen que esta no es el arma exacta que se usó, pero es exactamente de ese tipo. Es una imagen de Google. Es un cuchillo de carnicero verde. Me hace pensar en algo que alguien llevaría para ir de campamento.
Al trabajar en esta historia, buscamos el nombre de Vadim Kruglov en truthfinder.com y lo que apareció fue una dirección en Tacoma, Washington, así como en Brooklyn, Nueva York. Parece que solo tuvo otra interacción con la policía, una multa por exceso de velocidad en Ohio. Pero su historial estaba limpio. Nos acompaña Joseph Scott Morgan, profesor de Ciencias Forenses en la Universidad Estatal de Jacksonville. Gracias por siempre acompañarnos en Law and Crime. Usted es una gran persona para hablar de esto, ahora que vemos el arma homicida que, según las autoridades, se usó en este asesinato en Burning Man. ¿Qué es lo que más le llama la atención cuando ve esa foto? Es verde. ¿Sabes? Esto no es... ¿Sabes? Oye, Chris, ¿cuánto tiempo llevamos hablando de los 4 de Idaho? Hemos oído sobre cuchillos K-Bar y similares, pero no hablamos de eso. Estamos hablando de uno de esos cuchillos de cocina de colores neón. Al menos así es como me parece a mí, que muchas personas en todo el país tienen en un bloque, ya sabes, en la encimera de su cocina. Puedes comprarlos en cualquier... Bueno, puedes comprarlos en cualquier tienda grande y creo que puedes conseguirlos en varios colores. Esto me dice, y el cuchillo en sí, solo para que la gente entienda, parece el tipo de cuchillo que usarías para picar cebollas o algo así en una tabla de cortar, básicamente. Es un cuchillo bastante robusto. A mí me parece un arma de oportunidad o un arma de conveniencia. No es que alguien haya ido a una tienda de deportes o artículos deportivos para comprar un cuchillo de caza o supervivencia. Esto es simplemente algo que vas a tener en tu cocina. ¿Y por qué necesitarías eso ahí? A menos que, ya sabes, en Burning Man tengan campistas, ¿verdad? Tienen tiendas de campaña y similares. Y la gente como que vive ahí o se queda ahí, ya sabes, por un periodo de tiempo. Si están preparando comidas, esto es algo que sería fácilmente accesible y rastreable. Cierto. También pensaba, como dijiste, esto es un campamento gigante donde la gente viene para Burning Man. Y ya sabes, no hay restaurantes ni nada así. Así que es el tipo de cuchillo barato que puedes comprar y que podrías llevar contigo para acampar, en lugar de si fueras a Burning Man con un plan para atacar a esta víctima. No creo que un cuchillo verde caliente sea probablemente el tipo de arma que verías. ¿Qué tipo de evidencia puedes obtener de algo así? Bueno, ese es el problema aquí, creo, porque primero tienes que tomar una perspectiva más amplia de esto. Es un ambiente tan sucio y desorganizado allá afuera, y supuestamente el cuchillo fue encontrado ahí en la escena. ¿Quién lo tocó? ¿Con qué superficies estuvo en contacto? El cuchillo en sí. Si esto se hubiera hecho en un lugar cerrado, como si estuviéramos trabajando, si tú y yo estuviéramos investigando un homicidio, digamos en un departamento, en algún lugar de Nueva York, entramos y hay este cuchillo verde, brillante, tirado en el piso, podrías decir que, a menos que alguien lo haya limpiado, hay una alta probabilidad de que puedas obtener potencialmente huellas latentes de él porque no es solo el mango, también es la hoja, si la mano tocó eso. También ácido desoxirribonucleico, pensarías. Y realmente me interesaría saber, ¿hay una mezcla de sangre? De alguna manera, como cuando tienes a la víctima, que es conocida y que ahora ha sido identificada. Obviamente tendrías algunos elementos biológicos de ese individuo. Y entonces la persona que perpetró esto, su ácido desoxirribonucleico, estaba en la hoja o en el mango también, no solo sus huellas dactilares. Y entonces tienes estos dos, júntalos. Y si puedes establecer que realmente estuvieron ahí juntos, ¿cuál era su relación antes de, bueno, digamos antes incluso de Burning Man? ¿Se conocían de antes? ¿Y hubo algún tipo de discusión? ¿Hubo algún tipo de problemas que hayan surgido cuando vives en este tipo de ambiente comunitario? Bueno, y pienso en la causa de muerte que se ha dado a conocer oficialmente. Y recuerdo cuando fue identificado por primera vez Sí, que dijeron que lo habían identificado por medio de huellas dactilares. Y pensé, solo con la información que había, que era algo, ya sabes, morboso decirlo, pero como una situación de exceso de violencia porque dijeron que estaba en un charco de sangre. Y resultó ser que solo fue una puñalada en el cuello.
¿Qué te dice eso? Supongo que... ¿Qué puedes deducir del hecho de que solo haya sido una puñalada la que terminó matando a Vadim Kruglov? Sí, buen punto, Chris. La mayoría de veces, las lesiones con objetos punzocortantes que cubrimos suelen verse como uso excesivo de la fuerza, como dijiste, porque es algo muy íntimo. Tienes a dos personas enfrentándose o a una persona atacando a la otra y están apuñalando una y otra vez. Eso implica mucha pasión y odio, ya sabes, esas cosas que pueden estar involucradas. Si tienes una sola herida de arma blanca, me fascina esa dinámica. O sea, ¿qué pasó? Fue como aléjate de mí, aléjate de mí. Lo apuñaló una vez, soltó el cuchillo y se perdió entre la multitud. ¿Solo era alguien muy hábil con un cuchillo? ¿Por qué elegir uno de cocina verde? No lo sé. Y luego, simplemente saben exactamente en qué parte anatómica apuñalar a alguien. ¿Hubo algún involucramiento de drogas aquí? Y cuando digo involucramiento de drogas, me refiero a si había alguna sustancia que alterara la mente en la víctima y potencialmente en la persona que perpetró esto, y su realidad no era la realidad, sino que estaba influenciada por las drogas que pudieran haber consumido. Eso es algo a considerar aquí. Y también pienso en la situación de donde encontraron a Kruglov, porque era tarde en la noche. Tienes al hombre ardiendo, que es como esa gran estructura que queman al final de Burning Man, y él está en este charco de sangre. Y si eres un alguacil, podrías llegar al lugar y tienes a decenas de miles de personas. Realmente no hay luz. No hay señal de celular. ¿Cómo podría ese entorno afectar? Un cuerpo aparentemente recién asesinado, ya que el charco de sangre aún estaba fresco. Quiero decir, en términos de la evidencia que tienes, simplemente parece un entorno muy difícil para encontrar un cuerpo y luego intentar obtener evidencia de él. Veamos, si yo presentara esto en una de mis clases en la Universidad Jack, a mi clase de escena del crimen, diría que la advertencia sería que este es el peor escenario posible. Sí. Muy bien, o uno de los peores escenarios que puedes tener, donde hay mucho tráfico moviéndose por un área específica. ¿Sabes? Hacemos cosas como, ya sabes, lo escuchas, lo ves en las noticias e incluso en los medios, donde establecemos un perímetro. ¿Dónde vas a establecer el perímetro aquí? ¿Sabes? ¿Es solo esta área inmediata? ¿Hay un rastro de sangre que se aleja del cuerpo? ¿Estaba alguien empapado en sangre? Bueno, no sé si realmente podrías notar eso, especialmente considerando el tipo de superficie de tierra que rodea el área. Y luego, ya sabes, el hombre en llamas que ocurre esa noche, que señala el final de este evento. Bueno, había escuchado que había mucha menos gente que en años anteriores, pero aún así estamos hablando de aproximadamente 70,000 personas. Todos están dispersos, Chris. Vienen de todo el mundo. Entonces, si alguien de otro país, si esto es una de las cosas que quiere hacer antes de morir, salir al medio de la nada así, o ya sabes, a este páramo y divertirse, una vez que están en la carretera y se han ido a otro lugar, ¿de dónde vas a sacar los datos? Y no todos se conocen entre sí ahí. Tienes una mezcla de desconocidos que también están ahí por primera vez, así que no sabes cómo van a ser esas interacciones. Después, solo el procesamiento de la escena. Si está oscuro, he tenido casos donde, ya sabes, he visto personas caminar inmediatamente sobre cuerpos y no darse cuenta de que había cuerpos ahí por la oscuridad. Y cuanto más en un entorno tan abarrotado en este lugar, donde habrá personas que, ya sabes, no intencionalmente, pero estarán contaminando la escena inmediata. Es una pesadilla para los investigadores en un caso como este. ¿Sabes? También pienso, o sea, relacionando un caso muy diferente, por supuesto, en Idaho, pero el debate sobre la casa de King Street y sí, ya sabes, debería ser demolida. Y eso, como Burning Man es esta ciudad temporal de tiendas que surge del desierto. Y luego desaparece porque la gente en casas rodantes o tiendas solo se va y no queda nada. Nada. En este pueblo del desierto. ¿Cuánto tiempo necesitas para poder reunir suficiente evidencia,
sabiendo que probablemente hay un límite de tiempo en el que no puedes mantener todo ahí tanto como te gustaría. Oh, Señor. Primero tendrías que estar al tiro. Además, hay otro problema. Solo desde un punto de vista logístico, esto está aislado. Las personas de las fuerzas del orden que están ahí podrían tener algún refuerzo federal. Incluso eso va a ser limitado, especialmente cuando se trata de personas que realmente procesan las escenas. Puedes tener personas que trabajan en seguridad, que son fuerzas del orden, algo así, pero estas no son las personas que van a recolectar las pruebas. ¿De dónde los vas a traer? ¿Y tienes suficiente personal para satisfacer la necesidad que dicta la escena con toda esta evidencia delicada que hay? Quiero decir de nuevo, esto nos lleva al peor escenario posible, donde estás en esta área de aislamiento. Esto no es como si estuvieras en una zona muy, ya sabes, en el centro de Atlanta, Detroit, Nueva York, Dallas o donde quieras decir, donde tienes estos recursos al alcance de la mano. Bien, estás hablando de un área aislada donde vas a tener que traer gente y ahora tienes que reunir a las personas. No puedes reunir a 70,000 personas y vigilarlas y decirles, vamos a atenderlos a todos eventualmente. Eso simplemente no va a pasar. Así que me imagino, especialmente cuando esto comenzó, que ese era uno de los problemas que estaban considerando. ¿A quién acudimos y quién será la fuente principal de información? ¿Quiénes son las personas más cercanas que tenía con él? ¿Llegó solo? ¿Es soltero? ¿O vino con amigos? Creo que eso será importante. Creo que solo he visto fotos. Nunca he ido a Burning Man, pero en las fotos veo personas disfrazadas. Así que incluso si hay alguien que recuerda algo de este tipo, como que llevaba una máscara de lobo. Sí. ¿Sabes quién estaba en esa máscara? Es como otra capa al intentar identificar a quienes estaban ahí. Como cuando hablas del peor escenario posible, parece que es un obstáculo tras otro. Y otra cosa es que una gran parte de Burning Man es que no hay Wi-Fi, no hay señal de celular. Es como vivir la experiencia y luego todos publican sus fotos después. ¿Qué recursos se requieren? Tú trabajaste en el condado de Fulton. Ese condado es grande y los recursos para resolver crímenes son como en cualquier parte del país. Creo que para investigarlo bien, Cassier, ¿qué recursos necesitas solo para la parte digital, considerando que aún llegan fotos de Burning Man semanas después porque la gente regresa, recupera señal y sube contenido? Sí, empiezas a pensar en cosas de las que hablamos, como el geofencing y ese tipo de cosas, para tratar de localizar a personas que pudieron haber estado cerca de la víctima. La víctima tenía un celular, y uno de los problemas es que si no tienes servicio celular allá, automáticamente ese recurso queda prácticamente inutilizado. Así que vas a tener que regresar. Me pregunto, Chris, si tal vez mientras se cargan estas imágenes, la biometría podría entrar en juego aquí, donde vas a tener algún tipo de reconocimiento facial con inteligencia artificial, si pueden capturar imágenes, ojalá sin mascarilla, de individuos que se acerquen a la víctima, pueden obtener una coincidencia biométrica con alguien que haya estado ahí para que puedas regresar y no necesariamente acusar, pero sí preguntar y decir, ¿viste algo? Literalmente están empezando desde cero aquí. Eso es una parte muy importante de esto. Y también, ¿qué tipo de recursos necesitas para procesar adecuadamente la escena de inmediato? Solo el área alrededor del cuerpo, quién tuvo acceso al cuerpo. Creo que probablemente, ya sabes, pensando en esto, me gustaría saber cuál era el estado de su cuerpo en relación con los cambios post-mortem. ¿Cuánto tiempo llevaba realmente ahí? ¿Ya estaba comenzando a aparecer el rigor mortis? ¿El cuerpo estaba frío al tacto? ¿Había lividez post-mortem, ya sabes, donde la sangre se asienta? Sabes, por lo que tú sabes, él podría haber estado muerto durante un periodo prolongado o por un periodo muy corto de tiempo. Y todavía no tenemos esas respuestas, pero eso va a ser una clave importante en esto. ¿Qué tan inmediato fue esto? Y cuando mencionan sangre acumulada fuera del cuerpo, si tienes una herida en el cuello con un cuchillo así, les pido ver la imagen del cuchillo. Una persona sangrará profusamente por esta lesión en el cuello. Entonces, ¿se movió después de que lo apuñalaron o cayó de inmediato y se desangró ahí mismo?
De nuevo, si había personas cerca de él cuando esto sucedió, si tienes sangre transferida en la ropa de alguien que estaba junto a él, esas personas ya no están. La ropa ya no está. No vas a poder obtener una relación, ¿sabes? Una visión de esto, ni contextualizar cualquier tipo de evidencia que pudiera haber estado en otra persona, que provenga del propio cuerpo. Mencionaste esto antes, pensé en la declaración de la oficina del sheriff. Lo encontraron en un charco de sangre. Y eso puede ser algo muy, ya sabes, lo que alguien considera un charco de sangre. Nosotros podríamos pensar que es diferente a tal vez solo un agente llega a la escena y dice que es sangre. Pero si todavía está en estado líquido, más bien líquido, en lugar de haber estado en el desierto donde podría evaporarse. Tú conoces la ciencia ciertamente mejor que yo, pero ¿qué te dice un charco de sangre sobre cuándo pudo haber sucedido esto si lo encontraron? Creo que fue alrededor de las 10 de la noche. Sí, un charco de sangre de un policía. Ellos lo sabrían y tendrían una medida específica por su experiencia en casos previos. Tal vez han trabajado en casos domésticos donde a alguien le rompieron la nariz, o han tenido situaciones donde han visto a alguien que fue baleado, o ellos mismos fueron baleados, y saben cuánta sangre va a salir de un cuerpo. Aquí hay uno de los problemas, Chris. Cuando tienes un charco de sangre sobre una superficie de tierra, tienes esto que se llama absorción, que literalmente empieza a drenarse. Ahora tendrás una gran área manchada de sangre, pero si estás pensando en un charco de sangre, no necesariamente creo que eso ocurra a menos que hubiera algún tipo de superficie debajo, como una alfombra de interior, exterior o algo así, algún tipo de imitación de piso sobre la que él pudo haber estado, pero la indicación ahora es que esto es una superficie de tierra. Ahora puedes obtener el contorno de donde estuvo el charco y establecer un parámetro para eso. Esto regresa a la pregunta inicial que tengo, porque a veces, cuando las personas están heridas así, tienden a dar vueltas en círculo muchas veces, están desorientadas y están tratando de decidir qué hacer. Tengo sangre saliendo de mi cuello, estoy aplicando presión, nada lo detiene. Y literalmente suena muy dramático, pero están mirando sus manos, van de un lado a otro y están dejando sangre por todas partes. Y esa es una de las dinámicas que esperamos ver. ¿Hay alguna indicación de que él se movió o se alejó o que vino de otra dirección y en realidad murió ahí? Ese es otro punto interesante aquí. ¿El cuchillo realmente quedó en su cuello y él lo sacó? De nuevo, otra gran pregunta. Y por eso, porque es tan enredado, es muy confuso y está muy aislado. No sé si muchas de estas preguntas alguna vez serán respondidas, Chris. Sí, y eso me lleva a mi última pregunta, José. Ya han pasado 3 semanas desde el 30 de agosto. Ya casi estamos en octubre. ¿Qué tiene que pasar, según tu experiencia, cuando parece que no hay ninguna pista? Existen estos obstáculos de los que hablamos. ¿Qué debería ocurrir para resolver el caso? El cuchillo es la clave. Espero que lo hayan manejado con mucho cuidado. Espero que nadie más haya tenido contacto con él. Espero que alguien haya tenido la presencia de ánimo, un civil para decir, aléjense, no toquen eso. Vemos el cuchillo y se lo señalan a la policía, quien actúa correctamente. Lo recoge, lo documenta y lo lleva al laboratorio lo más pronto posible para hacer pruebas y buscar cualquier evidencia biológica frágil que pueda estar en la superficie de ese cuchillo. En segundo lugar, tienen que revisar estas imágenes digitales que están surgiendo de este lugar. Es importante que la foto de la víctima se publique en todas partes. Y si alguna vez ha asistido a Burning Man u otros festivales similares, ¿se vestía de alguna manera en particular? Difundan estas imágenes y tal vez puedan contactar a alguien que diga, ah, sí, sí, lo vi, o hablé con él, o lo que sea. Esas son, creo yo, las dos cosas urgentes que hay que hacer en este momento. Veremos cómo se desarrolla, pero es un caso difícil. Ciertamente esperas que se resuelva, pero para ti. Y presentarlo a tus alumnos, ¿qué reto sería eso como tarea en clase? Joseph Scott Morgan, siempre es un gusto tenerte en Law and Crime. Por supuesto, amigo, gracias. Ahora sabemos que Kruglov era originario de Rusia y de nuevo vivía cerca de Seattle y en el área de Tacoma. También encontramos que tenía una dirección anterior en la ciudad de Nueva York. Su amigo compartió un mensaje de su papá en Rusia. Él creció en Siberia.
Aquí está parte de lo que dijo su papá. Él sentía la injusticia profundamente y luchaba por la equidad. Creo que algo parecido pasó aquí. Este mundo suele ser injusto, pero como hombre pacífico, busco la justicia. Una campaña de GoFundMe ha reunido miles de dólares para enviar los restos de Vadim a su familia en Siberia. También se ofrece dinero por información que ayude a resolver el caso. Hay un grupo llamado Testigo Secreto que está ofreciendo $5,000 por información que pueda resolver este misterio, así como el proyecto Burning Man también está ofreciendo $5,000 como recompensa. El sheriff de Pershing solicita a quienes tengan información o videos de Burning Man que ayuden en la investigación que se presente. Eso es todo por este caso, presentado por Ley y Crimen. Suscríbete en YouTube y Spotify. Soy Creed Stewart. Nos vemos la próxima vez.